Bienvenidos una vez más, buenas noches, qué lindo volver a encontrarnos para estar aquí compartiendo, como decimos siempre, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV. En esta noche de viernes, ya transitando el mes de mayo, tenemos como siempre un elenco, una galería de invitados, siempre de lujo, siempre generosos con su tiempo para que podamos conversar. Corresponde hacerlo, queremos hacerlo porque nos sentimos en esta casa sumamente cómodos. A Vive TV, este espacio, a la gente que desde la técnica hace posible los encuentros semanales, a Leo, a Santi, a Azul, a Ulises y a nuestra queridísima Joana Motzicafredo, que está reemplazando, como saben, Marina, nuestra inefable Marina Mejía Saldaña, que acaba ayer de finalmente dar a luz a su hermoso Teodoro, ya en algún momento lo veremos. Así que todos los parroquiales comentados en nuestro Vive TV en esta linda familia. Bueno, hoy vamos a empezar con una visita que nos alegra mucho, que nos hace feliz, porque solemos decir nosotros que esta es una linda idea del Colegio de Abogados y en realidad no siempre recordamos públicamente que nuestro colegio es el Colegio de Abogados y Procuradores, en este caso de Rosario, de nuestra circunscripción. Entonces, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe quien preside el Colegio de Procuradores. Y le vamos a dar la bienvenida. En esta noche de viernes, además, le agradecemos que esté con nosotros a Carlos Santilli. Carlos, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y desde ya comparto lo que vos decís y agradezco que me hayan invitado tanto a Alejo como vos a tu casa y a este programa. Muchas gracias a vos por estar. Vos sabés que siempre hablamos, en cualquier caso, de los abogados, de los procuradores, permanentemente, sobre todo cuando hemos tenido la visita de la gente, de las autoridades de las cajas y demás que se comparten, pero para nosotros es muy importante que estés vos hoy acá, porque, a ver, contanos un poco, para empezar, ¿cómo es esa pertenencia dual que tiene nuestro colegio, esta casa del foro tan hermosa que tenemos en Calle Oroño, ahí, ¿no es cierto?, entre Ceballos y Montevideo, que la compartimos, abogados y procuradores, somos como miembros de una misma casa. Exactamente. Esto se remonta a varios años atrás, donde ambos colegios, en su momento, compartieron y decidieron comprar esa propiedad de Casa del Foro, que como anécdota, en ese momento el Colegio de Procuradores es un colegio que estaba con gran cantidad de colegiados, claro, y ayudó monetariamente al Colegio de Abogados a la compra. Y luego se arregló de que somos condóminos en un 10% de la Casa del Foro. O sea, compartimos ese lugar. Qué bueno. Vos sabés que es muy habitual que nosotros en el mundo jurídico, sabés también, siempre lo contamos, que este programa no solo está pensado para la endogamia de la abogacía o de la procuración, sino para la sociedad civil toda. Entonces le explicamos a la gente del modo más sencillo posible que a veces nosotros a la palabra procuración la utilizamos como un término que también alude a hacer tribunales, a ejercer el derecho, ¿no? Es decir, hace la procuración, hace la procura. ¿Por qué esto? ¿De qué trata ser procurador, Carlos? Bueno, el procurador, como nosotros siempre decimos, somos primos hermanos de ustedes, de los Así abogados es. y abogadas. Y la diferencia está específicamente tanto en la ley orgánica como en el Código Procesal Civil y Comercial y demás códigos procesales. Nosotros necesitamos, en algunos aspectos y algunos fueros, el patrocinio letrado de los abogados y procuradores. Para algunos temas. Abogadas. Para algunos temas. Para algunos temas. Ajá. En otros podemos actuar libremente sin necesidad de patrocinio. Bien. Hace poquito, ahora un año y pico, se modificó en parte la ley orgánica del Código Procesal Civil y Comercial y determinó un poquito más específicamente, especialmente cuando se sacaron los juzgados de circuito, que se transformaron todo en distrito, Sí. que era lo que nosotros podíamos hacer sin la necesidad de patrocinio de abogado o abogada. Sí. Y vamos a profundizar un poquito, si te parece y si podés, Sí. de manera clara, como lo estás haciendo, contándonos, en definitiva, le llamamos incumbencias, ¿no? Es decir, los roles, las tareas, lo que está permitido que un procurador haga por sí solo, las incumbencias por otro lado del abogado, en muchos aspectos se confunden, quiero decir, son las mismas, porque las podemos Lógico. hacer a muchas de las actuaciones, o un abogado o un procurador. Lógicamente. Pero, ¿cuáles son las incumbencias concretas? Es decir, ¿qué es lo que puede hacer un procurador? Exacto. Para ser más claro y específico, lo que se refiere a juzgados que antes eran de circuito, Sí. lo podíamos hacer en las causas que eran desalojo o todas relacionadas con contratos de locación urbana o rural, Bien. podíamos actuar sin necesidad de patrocinio. Esos juzgados ahora se transformaron en distritos, Claro. pero esos distritos siguen teniendo esa competencia.
Por supuesto que ahora nosotros en esos juegos de distrito, en esas causas, podemos hacerlas sin ningún problema. Bien. Antes los juegos de circuito también hacían responsabilidad extracontractual, Sí. hasta un determinado monto. Ahora se juntó todo en los juegos extracontractuales, unipersonales, y ahí, para poder mantener nuestra incumbencia, lo que pedimos es que se modifique lo que se estaba haciendo en lo que se refiere a la modificación de ley orgánica, Sí. y se nos autoriza a actuar sin patrocinio hasta 60 JUS. Bien. Hasta ahí no necesitamos patrocinio. También podemos actuar ante los juegos de faltas, en la defensa de los que estén acusados. También podemos actuar en las mediaciones prejudiciales, Claro. como patrocinantes, que eso hasta hace un tiempito estaba medio en una laguna. Estaba poco oscuro, no era Exacto, claro. hasta que se sacó una resolución del Ministerio de Gobierno y Justicia y se autoriza tanto a abogados, abogadas, procuradores, procuradoras a patrocinar. También podemos ser mediadores prejudiciales, eso está en la ley originalmente, pueden ser tanto abogados como procuradores. También podemos actuar ante el ANSES para reclamos de jubilaciones, la ley lo dice específicamente que lo que Bien. pueden patrocinar son abogados o procuradores, y bueno, innumerables cosas más. Claro. Relacionado con la profesión, ¿no? Es muy amplio actualmente, es Lógicamente. muchísimo lo que se puede hacer. Vamos a decirle a la gente o a recordarle, porque 2 por 3 aquí en nuestro programa mencionamos la palabra JUS, es una unidad de medida. Cuando Carlos nos decía que pueden actuar en causas hasta 60 JUS, estamos hablando de un monto dinerario, ¿no? El JUS está en algo así como 128.000 y pico. 130.000 pesos, vamos a redondear, habría que multiplicar eso por 60, y las causas que no superen ese monto las pueden llevar adelante los procuradores perfectamente, sin necesidad de que además un abogado firme. Él dice patrocinio, que firme junto a él y que juntos empujen ese escrito o esa demanda. Carlos, vos es que yo recuerdo, por lo menos de haberlo oído mucho, más de lo que lo vi, porque realmente cuando yo me gradué, y no hace poco, ya el tema no era así, pero históricamente trabajaban juntos, de pronto en un mismo estudio, procuradores y abogados. Y a lo mejor el procurador estaba mucho más en el campo de acción, estaba más en lo que era pasillos tribunalicios, y el abogado estaba más a lo mejor en el armado o en la evaluación de los escritos. Compartían espacios, esto era así, vos tenés registro, Sí. También has oído, sos muy joven. Sí, no tan ¿De joven. esto? pero- sí, exactamente era así. Estamos hablando de hace 40, 50 años, Claro. había estudios que compartían tanto abogados como procuradores como socios, pero es real que el procurador o la procuradora era la que asistía al tribunal, Claro. era la que iba, hablaba con los secretarios, con los jueces, y el abogado se quedaba estudiando la causa, haciendo los escritos y presentándose después a través de los procuradores. Fue así. Claro. Después fue cambiando, lógicamente. Sí, y aparte, por supuesto, al interior del estudio compartían criterios, Compartían, sí, estrategias sí, sí, y pensar. lógicamente. Es interesante. Ahora, eso ya no existe así. No. No sé si hay algún caso, pero es salvo cuestiones personales, digamos, de trabajo por los vínculos afectivos o lo que fuere, pero no Lógicamente. existe como práctica. Y Carlos, ¿sabés cuántos procuradores hay hoy colegiados? Sí, hoy hay colegiado entre 600 y 700 procuradores. Bueno, es un número. Sí, han mejorado mucho gracias a que las universidades privadas, Sí. la primera de ellas fue la UAI, Lo sé. que puso la carrera de procurador como carrera intermedia, lo siguió la UCA, la UCEL, Siglo XXI, Claro. UCASAL, la Kennedy. Claro. Y bueno, estamos tratando, hemos presentado un escrito ante el rector, ante el decano Bota, Claro. a ver si abre la carrera de procurador, porque la verdad que son las mismas materias, salvo Sí. algunas que son los últimos años, ¿no? En realidad sería una titulación, vamos a contarle a la gente, Intermedio. yo, acá lo hemos hablado mucho, todos ya saben lo que hago yo, que coordino las actividades de institutos y comisiones del colegio, además de estar aquí en este programa, soy profesor universitario. Entonces trabajo como profesor en todas las universidades que has nombrado, las físicas, quiero decir, UCL, UAI, etcétera, y conozco lo que contás. En realidad es un título intermedio, quiero decir, ¿en qué sentido intermedio? Que se obtiene en determinado momento del desarrollo mismo de la carrera de abogacía. Entonces el estudiante puede decir, me quedo hasta acá y soy procurador y me voy a trabajar y punto, o sigue, ya tiene su título de procurador, pero sigue haciendo las materias que faltan y finalmente obtiene el título de abogado. Claro, exactamente. Y eso les ha significado, vos decís, una usina que está siendo proveedora de nuevos procuradores. Lógico. Y aparte lo interesante de esto, que es lo que yo hablaba con Bota, es que hay una gran cantidad de alumnos que abandonan con 5 o 6 años de carrera sin poder recibirse de abogado y quedan sin ningún título. Claro. Esto le da la posibilidad de tener un título intermedio, tener una obra social, porque tenemos la misma obra social los abogados y procuradores, una misma caja de jubilaciones y una salida laboral, que Claro. no es menos importante hoy en día, ¿no? Claro, una matrícula que les permita trabajar en el mundo del derecho, en Exactamente. definitiva. Cuando
Mencionaba Bota, acá ya lo hemos hablado y lo hemos tenido también, es Hernán Bota, el actual decano, ¿no?, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que por ahora es la única que no está dando ese título de procuración, porque es un título de abogacía, es un título histórico que tiene la facultad, implicaría algunos cambios en el plan de estudio y demás, pero bueno, ahí están conversando, me decís. Exactamente. Bueno, como siempre se dice, no hay peor gestión que la que no se intenta, ¿no? Exactamente. Hay que hacerlo. Carlos, ¿cómo ves últimamente vos el ejercicio de la procuración? ¿Ves? Porque más allá de que haya espacios formadores, vos nombraste las universidades, me pregunto, ¿hay efectivamente quienes se van a colegiar a tu colegio, al colegio de procuradores? Quiero decir, ¿lo hacen con una intención de quedarse allí o en realidad lo hacen en un mientras tanto y continúan la carrera? ¿Qué tenés más o menos evaluado? Mirá, lo que voy viendo es de 100 alumnos, de 100 colegiados, un 40% sigue la carrera de abogacía. O sea que en un par de años, 3 años, jura ante el colegio de abogados. Hay muchos, en el caso mío en particular, yo soy abogado y procurador. Claro. Y nos mantenemos en el colegio. Y tengo varios así, por gusto, por lo que sea, o porque se dedican a una actividad que no necesitan la matrícula de abogado, como la liquidación de haberes y jubilaciones, entonces no lo precisan, son mediadores. Pero sí, en realidad ambos colegios vemos que de la cantidad que se recibe, no todos juran. Claro. Porque hay poca salida laboral, por el costo, por lo que sea. por lo que sea, pero esa es la realidad. Por supuesto que el colegio de abogados es una medida mucho mayor a la nuestra. Nosotros normalmente cuando juramos, que lo hacemos ambos ante la Corte, juran 30 abogados y juran 6 procuradores. En esa misma dimensión pasa lo mismo. Claro, vos sabés que, claro, en realidad nosotros advertimos, primero que hay una situación, por supuesto, histórica, de inserción laboral en cualquier profesión del mundo del derecho, que siempre es compleja. Entonces, por ahí, esto que decís también es un factor que seguramente, ¿no?, coadyuva para este análisis que vos estás haciendo. Y además, Carlos, el Colegio de Procuradores participa de manera como lo hace el Colegio de Abogados o no. ¿Tiene organismos, espacios de formación académica, de desarrollo como nuestros institutos y comisiones? ¿Los tiene el Colegio de Procuradores? Sí, tenemos no tanta cantidad de comisiones, pero sí hay 3 o 4 comisiones, una de mediación, una de jóvenes profesionales para ayudarlos cuando apenas empiezan, que están perdidos como todos, y una de cursos de perfeccionamiento, son 3 o 4 que están a cargo normalmente de directores del colegio, que lo hacen ad honorem, lógico. Qué bueno, y vos decías recién que eventualmente si se gradúan 10, a lo mejor se matriculan 3 como procurador. Y que decís que después siguen los que están incluso inscriptos en el Colegio de Procuradores la carrera para que vamos a contarles a la gente. O sea, finalmente deben optar por una colegiación u otra. Exacto. Es lo mismo que si habláramos de una persona que se recibe de escribano y finalmente logra esa matriculación, siendo previamente abogado, va a dejar de pertenecer a ese colegio. Exactamente. Y participará ahora escribanos. Esta sería la lógica. En lo único que sí podemos tener es la matrícula federal. Yo tengo la matrícula federal de abogado. Bien. Pero provincial del Colegio de Procuradores. Bueno, eso es interesante, sobre todo para la gente para actuar. Y para las familias de los jóvenes procuradores, que sepan que eventualmente podrían mantener entonces la matrícula de abogado federal. Y colegiados como procuradores para lo que es el ámbito de la provincia. Exactamente. Y pueden actuar. Yo hago amparos ante el federal, o sea, tienen dos ámbitos para poder trabajar. Te voy a hacer una pregunta personal, Carlos. Vos, desde el punto de vista de tu larguísima experiencia y esta clarísima vocación por la procuración que tenés por ser procurador, y me decís, elegí estar allí, y por supuesto te dedicás a la gestión, y por tanto yo sé lo que eso significa. Lógico. Es una tarea honoraria, de tiempo, de compromiso, y además le debo decir que sus colegiados lo eligen desde hace un tiempo, es decir, ya tiene algunos periodos sobre los omóplatos, con lo cual significa que está haciendo seguramente bien las cosas, Carlos Santilli. Pero te pregunto, ¿cómo ves vos la mirada al interior de la del propio mundo jurídico? Pues yo siempre digo, somos todos operadores del derecho, ¿no? Abogados, procuradores, escribanos, corredores, en fin. Hay un amplio espectro de profesionales que estamos en la operación del derecho. Quiero decir, ¿te ves como pares o vos crees que hay una mirada distinta, más separatista? ¿Cómo lo ves hoy a eso? Desde el punto de vista de lo que vos sensiblemente apreciás. Una pregunta complicada. Sí. Hace algunos años, desde mi anterior el presidente del colegio, que era Mastrulleri, había una rivalidad tonta, digo yo, entre los abogados y los procuradores, porque no tiene ningún sentido, somos primos hermanos. Pero el trabajo que hizo él y el trabajo que hice yo
empezando mucho antes que Lucas Galdiano, con los demás presidentes que hubo, Claro. hice entender que juntos pesamos más. Seguro. Y así lo hicimos cuando hubo el problema de las sucesiones tributarias, las sucesiones Notariales. Sí. el divorcio registral, Administrativo, sí. la modificación en la constitución del carácter constitucional de los colegios. Y fui invitado por Galdiano para formar parte e impulsar todo eso. Y ahí la cosa cambió. Claro. Yo y los procuradores somos bien recibidos por los abogados y ha cambiado ese pensamiento, esa mentalidad realmente. Sí. Está muy bien que así sea, porque por supuesto que es como vos lo señalás, todos estamos en la misma barca. Exacto. Y en realidad colaboramos por un mismo objetivo, honestamente. Pero bueno, quería que vos dieras tu parecer al respecto y cómo lo estás viendo hoy, y me alegra saber que haya nuevamente espacios de comunidad, ¿no? Es decir, fíjate que a veces las circunstancias generan el marco para que eso suceda. Vos decís, hubo algunos debates que acá hemos trabajado mucho en el programa del año pasado, esta lucha, si se quiere, por tener el rol del hombre y la mujer del derecho en las sucesiones y en los divorcios. Y bueno, eso fue el marco que volvió a unir fuerzas entre procuradores y abogados que comparten además la misma casa. Yo sé, Carlos, que vos, la motivación por la que te invitamos hoy, queríamos escucharte como presidente del Colegio de Procuradores, pero también sé, no lo puedo soslayar, que vos integrás de algún modo el directorio de la Caja Forense. Exacto. Y lo vinculo sobre todo porque acá estuvieron, la presiden, estuvieron otros miembros, y sabemos todo lo que ha crecido, todo el esfuerzo que está haciendo la Caja y cómo se está desarrollando. Pero vos decías hace un rato que la Caja la compartimos, abogados y procuradores. Esto es así, siempre fue así, no hay ninguna desigualdad a ese respecto. ¿Cómo es la cosa? Sí, la ley dice de que está integrada el directorio por abogados y procuradores, una cantidad, 2 procuradores titulares, 2 suplentes y al igual de abogados, salvo el delegado de la provincia que tiene que ser abogado. La caja de jubilaciones también es de abogados y procuradores. Sí. Si bien el directorio está compuesto por todos abogados, pertenece a ambos. Y ese justo me das para que te diga, sí, una muestra de que podemos trabajar juntos y de la mano y apoyados es la Caja Forense. Ajá. Yo hace ya 2, 3 periodos que estoy en la Caja Forense, han pasado muchos colegas, abogados o abogadas, y no hay una discusión, se maneja, ahí no decimos qué título tiene cada uno. Claro. Ahí somos todos directores que nos esforzamos para que la Caja funcione. Sí. Y es así. Aquí estuvo el presidente hace poco y también nos comentaba de los nuevos desafíos y de los nuevos proyectos que hay respecto a la Caja, con lo cual supongo que vos estás no solo al tanto, sino también, por lo que me decís, acompañando ese proceso. Totalmente. Carlos, ¿y qué le dirías entonces a todo esto que se te ha abierto ahora, digo, a vos como cabeza de esta comunidad de procuradores? Digo, esta oportunidad que se ha abierto con los espacios académicos que han definido volver a formar procuradores. Y digo, los estudiantes, ¿no? Esto más allá de la edad, generalmente se trata de una población joven la que transita el sistema universitario de grado. Pero ¿qué les dirías respecto a esto? ¿Que vale la cosa, que vale el tiro experimentar su titulación como procuradores, que se atrevan a hacerlo, que encontrarán en ustedes un ámbito de contención? ¿Qué les decimos? Totalmente, estoy a favor, no porque sea presidente del colegio, sino porque lo veo como una salida laboral previa y un aprendizaje hasta tener, si deciden tener el título de abogado o abogada. Claro. Yo creo que es una ayuda, una obra social, que no es fácil tenerla, muy barata, una jubilación y el poder participar de la cuestión política, porque el colegio nuestro está abierto a todos los colegiados, tengan 1, 2 o 10 años de antigüedad. O sea, yo creo que es una buena salida profesional y laboral para ir aprendiendo, que la profesión no es fácil, los primeros años son difíciles, como bien lo dijiste vos, y esta es una forma de empezar. O sea, los apoyo a que sea así. Qué claro que ha sido y qué bueno en recibirlo. Por supuesto, el tiempo corre y ha entrado nuestra ahora inefable 2, ¿no? Ya saben que en los datos de Marina Mejía Saldaño, nuestra Joana Moxicafredo nos viene con el círculo indicativo de que el tiempo del bloque ha culminado. Gracias, Joana. Carlos, placer de tenerte. Seguramente esto va a partir de ahora a repetirse. Un abrazo y saludo a todos los procuradores, a todas las procuradoras y a seguir trabajando como lo están haciendo. Gracias y te agradezco una vez más a vos y a Alejo que me hayan invitado a este programa. No, siempre bienvenido porque también es tu casa, como bien claro,
la de abogados y procuradores, nuestra Casa del Foro. A ustedes no se vayan, ahora vamos a tener un segundo bloque en el que cambiaremos la tónica y la temática, como hacemos siempre en nuestra diversidad de propuestas. En breve, apenas unos minutos y seguimos con nuestro Colabro TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Como prometimos, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de nuestro querido Colabro TV. Esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Ese cliché se les va a grabar, gente, porque la verdad que lo pensamos desde el primer día, ya en nuestro tercer año, y lo decimos con absoluta convicción. Esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Este lugar de encuentro donde nos visitan colegas, amigos, colegiados, directores, en fin, autoridades de distintas instituciones vinculadas al mundo del derecho para compartir sus haceres. Recién, qué lindo, ¿no? Lo que pasó, se fue el presidente del Colegio de Procuradores, Jorge Santilli, a quien nunca habíamos tenido en este programa, y es bueno saber que nuestro colegio es eso, es colegio de abogados y de procuradores. Ahora cambiamos la nota, nos visitan dos jóvenes colegas, dos mujeres encantadoras, que me lo van a recordar, pero yo creo que alguna vez han sido alumnas mías, en algún espacio académico nos hemos cruzado, y si no en pasillos seguramente de posgraduación. Ellas integran el Instituto de Procesal Penal, un instituto del que hemos hablado mucho y por el cual nos han visitado también en otros momentos algunas de sus autoridades, y es uno de los más inquietos, esto quiere decir activos y trabajadores que tenemos en nuestro colegio. Son María Florencia Beltramo y Candela de Marchi. Les digo a las dos, bienvenidas en esta noche de viernes a nuestro Colabro TV. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidas en serio, porque le decimos siempre a la gente que nuestros invitados generosamente sacan esa pequeña porción de tiempo, de su tiempo, para compartir estos minutos con nosotros. Bueno, chicas, yo voy a ir dialogando con ambas, así que empiezo por Candela. Candela, ¿desde cuánto hace que integran el Instituto de Procesal Penal? En mi caso, formalmente, desde el año 2024 comencé a ir a las reuniones asiduamente, pero ya desde que era estudiante nos ha invitado el doctor Raúl Superti, que es Sí. el director del instituto, Sí. el presidente del instituto, pero formalmente comencé a ir en el año 2024, todos los martes 19:30, aprovechamos a invitar a colegas. ¿Qué y día a se jóvenes. reúnen?
días martes a las 19:30 horas. Martes, ¿todos los martes? Todos los martes. Ah, Sí. ¿viste que son No. activos? Son activos, todos los martes semanalmente. Bueno, pero yo después vamos a ir al tema que nos convocó y que quiero contarle a la gente. Dentro de todo lo que hacen, están transitando un ciclo, unas jornadas de capacitación vinculadas a violencia juvenil, al nuevo sistema penal juvenil. Ya nos enmarcarán mejor ellas, pero antes hacemos esta cuestión que siempre también nos resulta grata de conocer. Y en el caso de María Florencia, ¿qué te motivó a estar? ¿Siempre te gustó el derecho penal, el proceso penal? ¿Qué es lo que hace integrando este instituto? Sí, la verdad que desde la facultad, en tercer año de la facultad, incluso fui adscripta a procesal penal y tuve profesores que me hicieron fascinar con el derecho penal. Y siempre supe que era una de las ramas a las cuales me quería dedicar. Y gracias a Dios, bueno, uno puede hacerlo. Qué bueno. Sí. Qué bueno Sí, eso sí. de poder, lo que uno siente, ¿no? Y de algún modo esa cuota de vocación, verla realizada. Las felicito a ambas en su extrema juventud. Bueno, chicas, vamos a hablar de esto que está pasando. Primero les quiero preguntar, antes de que me hablen de la experiencia de la jornada que están transitando, ¿qué es esto del nuevo sistema penal juvenil? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Tiene que ver con esto que hemos mediatizado tanto de bajar la edad de imputabilidad? ¿Con qué tiene que ver? Les cuento que siempre hablamos para la sociedad civil también. Yo siempre saludo a una televidente que tenemos desde el momento 1, que es María Esther, que sé que está siempre, si no lo hago me escribe y me reta porque no la saludo. Entonces, Candela primero, ¿es esto de lo que hablamos? ¿Hablamos de la nueva manera de entender el delito y los menores? ¿De qué hablamos? Sí, nuestra provincia y bueno, nuestro país está afrontando cambios trascendentales en lo que es materia de pensar a niños y adolescentes inmiscuidos o relacionados con el derecho penal, que a veces es como algo que nos cuesta o difícil. Pero hace muy poquito la provincia de Santa Fe, en el año 2024, comenzó a implementar el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Es un código que se ayorna a los nuevos parámetros de oralidad, de inmediación en lo que tienen que ver con las audiencias, también aplicado para específicamente adolescentes que hayan infringido la ley penal y algunos adolescentes no punibles que hayan cometido delitos especialmente graves. Y además, bueno, hace muy poquito se sancionó en el Congreso de la Nación una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que bueno, fue lo más trascendente, Sí. pero tiene otras varias modificaciones y habla de muchas otras cosas más, pero es haber bajado la edad de punibilidad, es decir, que los adolescentes que hayan cometido algún delito pueden ser hoy captados por el derecho penal o por el sistema de justicia penal a partir de los 14 años. Es una ley que va a entrar en vigencia a partir del mes de septiembre de este año en curso. Florencia, lo que dice Candela de manera muy clara, quiero decirles, hacen gala de esta idea mítica que hay acerca de que los hombres y mujeres del derecho tenemos alguna inclinación por la palabra. Florencia, esto que dice Candela, hay entonces un ensamble entre el nuevo Código Procesal Juvenil de la provincia, que entiendo es previo a la ley nacional que baja la edad, pero coinciden, pueden perfectamente coincidir. Sí, lo más importante del cambio de código fue que cambió un modelo. O sea, Ajá. estábamos con un modelo tutelar, que es el Bien. código procesal anterior, donde se lo veía al niño como una persona para proteger. Y pasamos a un acusatorio donde hoy el niño es un sujeto, el adolescente es un sujeto de derecho y tiene que responder por los actos. O sea, Claro. es una mirada totalmente distinta, diferente. Incluso se implementa la prisión preventiva, pueden firmar abreviados, probation, un montón de institutos que antes no sucedía. A ver, esto significa que se les otorga mayor responsabilidad real, pero también un mayor grado de protagonismo. Ambas cosas, es decir, no se desatiende esto de ahora entender al adolescente como un sujeto, por supuesto, con derechos y con protagonismo, pero también con responsabilidades ante la ley penal, en este caso. ¿Sí? Y con garantías, como el sistema acusatorio de los adultos también. Claro. Y esto, en el caso de la provincia de Santa Fe, ese sistema novedoso del que ustedes hablan, que cambia un paradigma, por lo que me dicen, ¿a partir de qué edad?
¿Hay una edad mínima? Y ahora es 16, a partir de septiembre va a ser 14, Eso porque es lo ahí que- es el cambio en la ley nacional. Bien, ahí entendemos entonces. Sí. Hasta ahora en la provincia se había planteado desde los 16, como teníamos, y ahora ese código tendrá que respetar a partir de los 14. Esto es, Candela, lo que ha hecho que, por ejemplo, mediáticamente hemos oído la semana pasada que se ha dado, ustedes me corregirán si no, la primera condena de un adolescente de 17 años. Sí, la semana pasada, si no me equivoco mal, fue la doctora Fabiola Piemonte, quien estuvo a cargo como jueza de esa resolución judicial con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la provincia de Santa Fe, que era una gran discusión que tenía la provincia, sobre todo en la implementación. Bueno, finalmente se implementó y lo que se dio es la primer condena en el marco del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que prevé una oralidad absoluta en lo que tiene que ver con todo el proceso penal para los adolescentes, como decía recién la doctora, a partir de los 14 años y en septiembre a partir de los, de los 16 años desde ahora y a partir de los 14 en septiembre de este año. Florencia, y vamos entonces a lo que ustedes están haciendo, porque yo los elogio, y es cierto, lo merecen como un instituto que trabaja mucho, y ahora, con respecto a esta temática, están transitando un ciclo de jornadas de capacitación. Enmarcanos bien qué es lo que están haciendo. Sí, bueno, empezamos a organizar este ciclo de jornadas. Lo que había sucedido fue el hecho de San Cristóbal, el lamentable hecho, donde un alumno se presenta en el colegio, saca un arma y mata a un compañero. En el medio de que estábamos organizando las jornadas, que la planteamos como ciclo, empieza una ola de violencias en las escuelas, Rosario, Santa Fe, en todo el país, con los cuales nos pareció súper enriquecedor las charlas que veníamos diagramando y sobre todo hacer hincapié en la justicia restaurativa. ¿Y por qué la justicia restaurativa? Nosotros sabemos que no es nada nuevo la justicia restaurativa, pero precisamente el nuevo Código Procesal Juvenil, en su artículo 3, lo establece como principio ahora, lo cual es algo bastante alentador para que se comience a utilizar. Claro. ¿Y por qué alentador? Sobre todo en la justicia de menores, porque estamos hablando de chicos, de adolescentes, de niños. Por supuesto. Entonces, y también lo que nos enseña esto es que se puede complementar con nuestra justicia. Con la justicia penal, que es otro tipo de justicia, que es una justicia distributiva, que es diferente a la restaurativa. Y que ustedes nos quieren contar esa diferencia sutil para el público no abogado entre restaurativa. ¿Qué sería una justicia restaurativa? Bien, la justicia, primero la distributiva, que es la que tenemos en nuestra justicia penal, tiene que ver con encontrar al culpable de la comisión de un delito y sancionarlo. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a realizar, a cometer. La justicia restaurativa busca otra cosa, busca restaurar. O sea, presupone que hay un daño, se busca restaurar, se busca arreglar el daño. Claro, recomponer. Recomponer y darle participación a todas las partes. En la justicia restaurativa se da un encuentro entre la víctima y el ofensor. Y se escucha a las partes y se analiza el ofensor por qué cometió lo que cometió, las causas. Y lo que se busca... precisamente también se escucha a la víctima y también si hay otras personas involucradas en el daño, se les da un lugar, una participación. Se democratiza el espacio, ustedes me dicen, y las voces de los distintos interesados. ¿Eso, Candela? Tal cual. También puede existir que haya un proceso de justicia restaurativa con la comunidad también. Se buscan espacios de diálogos, de recomposición del conflicto, entendiendo que el conflicto no solamente es entre las dos partes afectadas, que en un caso está la persona ofensora y en otro caso está la persona que es víctima de esa ofensa, sino que también genera un impacto social y es la manera de entender no solo el por qué se produjo en esa sociedad esta situación, sino también, bueno, cómo lo podemos reparar socialmente. Y un poco nos trae también, nos rememora a viejas prácticas de aplicación de justicia. Bueno, usted nos enseñaba historia del derecho, así que va a saber mejor que nosotras en ese sentido de los germánicos, un poco trabajar en comunidad. En comunidad. Claro, porque lo que ustedes están diciendo, para toda la gente decimos esto, es que restaurar tiende no solo a la pena, no quedarnos solo con va preso, sino que el castigo que eventualmente se merecerá, si hay una responsabilidad probada, también sea una oportunidad para generar esto de restañar, ¿no? Suturar esa trama que se ha roto, no solo entre las partes, sino en la sociedad toda, porque claramente
siempre la sociedad es directa o indirectamente receptora, ¿no?, de esto, de este ruido y de este impacto. Ahora, en ese sentido, la jornada que ustedes están realizando es un ciclo. ¿De qué se trata? Es un ciclo de jornadas que está enmarcado en lo que tiene que ver violencia juvenil Violencia y juvenil. Sistema de Administración de Justicia Penal. Hoy es viernes 8 de mayo, con lo cual ustedes ya tuvieron un par de encuentros. Sí, tuvimos un encuentro el 21 de abril. Cuando empezó esto. Exactamente, el 27 de abril. Tenemos un encuentro también, tuvimos el 5 de mayo y vamos a tener el próximo encuentro el 12 de mayo. ¿Invitamos? ¿Todavía se puede sumar la gente al del 12 o no? Totalmente. ¿Sí? Pero, Florencia, ¿es presencial o es híbrido o es virtual? Se puede de las dos formas. O sea que se puede sumar la gente. Sí. ¿Y esto sería el 12, me dijo? ¿No? ¿Qué día? 12 de 12 de mayo, mayo. ¿Y martes. se sabe qué pasará ese día? ¿A qué hora es? ¿Cómo es? Invitemos. Sí, ese día es a las 7:30 de la tarde, como siempre todos los martes. Bien. Y la última jornada va a estar orientada a lo escolar. Bien. Nada y, menos, ¿eh? Claro, y muy importante, porque vamos a Eh. escuchar a representantes de AMSAFE, a representantes de SADOP y del Ministerio de Educación. Y además vamos a contar con la presencia del doctor Escudero, que es un abogado que se especializa en escuelas, asesoría, educación. Bien. Entonces va Ahora, a ser Florencia, interesante. la gente, algún colega que quiera sumarse o de algún interesado, en este caso, ¿cómo lo hace? Para lo que queda ya, que es la jornada del 12. ¿Se contacta a través del colegio o cómo llega al link si fuese virtual? Mira, nosotros lo que hacemos es divulgar por medio de la página de Colabro. Sí. Y además, bueno, hay grupos que de penal, que están... Pero digamos que alguien que no esté en esto puede ahora ingresar al www.colabro.org y ahí va seguramente un link que hable de violencia juvenil. Buceando se pueden encontrar y se pueden inscribir. Sí, así para es, el 12. así es. Se Están pueden invitados. acercar también de manera presencial al colegio. ¿Se las hace en el 19. auditorio? En el auditorio, esta vez, si no nos equivocamos, vamos a tener una sala Zoom porque hay en consonancia otra actividad que realiza el Instituto de Litigación Oral, pero se pueden acercar de manera presencial al Colabro en calle Oroño entre Montevideo y Pellegrini. No, y entre 7:30. Ceballos y Entre Montevideo. Ceballos y Montevideo. Entre Ceballos y Montevideo, que Sí, lo porque si decimos, no vamos al campanino. lo decimos todos los días acá, Sí. esa linda casona. No, pero es interesante esto. A ver, bueno, primero van a estar en el Zoom, que es la planta alta, que está reformada, que está restaurada, que es muy linda, van a ver. Así que ahí van a estar muy bien. Ahora, esto que decían ustedes de las escuelas, por ejemplo, Florencia, estamos oyendo un accionar también de la provincia, entiendo que direccionada por el Ministerio de Educación, en consonancia, supongo, con la gobernación, de empezar a una tarea que yo nunca vi acá en la provincia, que es sancionar, por ejemplo, a aquellos que llaman, no sé, por amenazas de bomba o de lo que sea, que siempre fue un territorio, existió siempre, quiero decirles eso, Sí. que tiene que ver con la inconducta cívica que tenemos las personas. Pero parece que ahora hay una manera, la tecnología lo permite, de eventualmente identificar y sancionar. ¿Es eso? ¿Está pasando eso? Sí, es lo que está pasando. Cuando comenzó todo el tema de la ola de violencia en las escuelas, yo dije, bueno, justicia restaurativa, principio rector, uno de los principios rectores del nuevo Código Procesal Juvenil. Claro. La vamos a ver, y por ahora no. O sea, por ahora lo que está sucediendo es lo que vos decís. Es más, las escuelas tienen un protocolo donde cualquier hecho de, por ejemplo, de amenaza, que es lo que estuvo sucediendo, Sí. tienen que llamar al 911 y se activa el protocolo y comienza una investigación. Claro. Y Claro. es lo que estamos Y es lo que está estamos pasando. viendo. Yo porque me informo por los medios que incluso hay alguna posibilidad de sanciones económicas, en realidad, a las familias, si es que son menores, diríamos incapaces, los que estaban actuando. Yo quiero decir respecto a eso una pequeña reflexión, que algo debe suceder, porque la verdad que yo me acuerdo desde siempre, y actitudes de este tipo pueden literalmente paralizar la vida de una institución. Sí. Si a vos te llaman todas Es las terrible. mañanas y todas las tardes a la facultad X diciendo tal cosa, por lógica, por este protocolo que ustedes nos señalaban, estamos obligados a parar las actividades, a desalojar el espacio, y eso puede acontecer a diario. O sea, es algo irrazonable, ¿no? Candela, yo voy a hacer una pregunta que ustedes contestarán si quieren o no. Acá siempre la formulamos, que tiene un tinte más ideológico y político. ¿Cómo ven ustedes ya a nivel nacional, pero vinculado indudablemente con esto, esta nueva edad de imputabilidad? ¿Están de acuerdo? ¿No están? ¿Les parece? Yo les voy a decir desde el lugar del abogado del diablo lo que veo. Creo que en gran medida la sociedad en general, conociendo o no, y sin ninguna elaborada tal vez reflexión al respecto, parecía que reclamaba
esto de que una persona de 16 años, que ya es padre, que ya sabe lo que hace, de pronto mata y sale por una puerta. Pareciera que esta era la mirada social, ¿no? Y pareciera que de algún modo la política, que no es más que la democracia en definitiva, porque la ley se aprobó en el Congreso, es legítima, ha decidido, e incluso originariamente pensaban a partir de los 13 años, creo, y se elevó hasta los 14. Bueno, la pregunta es concreta a ustedes como especialistas, ¿qué les pasa con eso? Yo voy a dar mi opinión Sí, por personal favor. como... Sí, no de instituto, sino to- suya. Total, mi opinión personal. Si quiere darla, ¿eh? Sí, doctor, sí, porque tengo una postura tomada que quienes me conocen Lo saben mi posicionamiento. Yo no estoy a favor de la baja de la punibilidad porque me parece que no hay una solución real de los conflictos. Sí es necesario... no es una solución real de los conflictos porque ya está demostrado que incluso el incremento de penas o pensar en expandir el derecho penal no da una solución social pacífica a los conflictos que se suceden socialmente. También las estadísticas empíricamente demuestran que los delitos que son cometidos por adolescentes o niños incluso no hacen una mella, un impacto tan grande que desde el Congreso se haya pensado en bajar la edad prevista para que sean sancionados por el derecho penal estos adolescentes. Lo que sí me quedó pensando y resonando a punto de partida de estas jornadas que estuvimos teniendo en el instituto fue una de las colegas que vino a exponer, que es la doctora Musa, que nos comentaba esto de, bueno, evidentemente, socialmente fue necesario, porque muchas veces el derecho penal o la administración de justicia, en realidad la administración de justicia penal, lo que puede hacer es hacer mella en esa familia de ese adolescente que está cometiendo a lo mejor un delito muy grave o está incursionando en cometer delitos y que a lo mejor es la primer puerta que se abre del Estado y acoge a ese adolescente. No es la que yo prefiero en lo particular como profesional, pero bueno, también está esta discusión y es interesante esta mirada que trajo para decir, no estamos a favor, pero también tenemos que ser coherentes con esto que está pasando. Se entiende, sí, bueno, le saludamos a María del Carmen Musa, amiga además. Bueno, en realidad, ahora voy a preguntar lo mismo a Florencia, si quiere dar su parecer o sumar algún elemento. Es interesante y qué difícil, ¿no? También para toda la gente, para la sociedad civil, que no es tan sencillo pensar desde el derecho pautas y reglas más o menos consensuadas que nos satisfagan en aquello de cómo queremos ordenar nuestra convivencia, ¿no? Está claro, por eso yo les decía que me ponía en el lugar de abogado del diablo, no tomando postura, que parecía que hay un clamor social. Es decir, la gente, el hombre de a pie, el hombre común, el hombre la mujer, que no tiene nada que ver con el derecho, que no tienen por qué tenerlo tampoco, que no conocen la dogmática, la doctrina, sino que trabajan, viven, hacen su vida cotidiana, parece que sentían ese desamparo y tal vez piensan en algún punto, al menos muchos de ellos. Si uno ha de pensar que en la democracia la ley es la expresión de la voluntad popular, si uno cree en eso, que todavía creemos, claro, desde el Estado de Derecho, bueno, habremos de estar con que parece que esa ley traduce una voluntad mayoritaria. Pero qué difícil que es difícil. No quiero filosofar sobre estas cuestiones, pero qué difícil es a veces resolver. No sé, Florencia, si usted tiene postura. Sí, yo tengo una postura muy similar a la de Candela. Me parece que no es la solución, que no es por ahí. ¿Y por qué pienso eso? Porque lo vemos con la justicia de adultos. El encarcelamiento no es la solución al delito. Mucho menos creo que lo sea para un adolescente. Por eso me interesaba que apareció la justicia restaurativa, por fin. El tema es que se aplique. Claro, porque que no es sea un una mero herramienta. predicamento. Claro, tal cual, que no esté solamente en el nuevo Código Procesal y que sea de adorno, que se utilice. Y sobre todo creo que con los adolescentes. Estaría bueno que se comience a utilizar. Pero bueno, también yo pensé en todo el ámbito escolar, que también está bueno que se aplique, que se comience. O sea, ya tuvimos la oportunidad de comenzar a utilizarla. Sí, claro, por supuesto. Bueno, a ustedes lo están haciendo, de hecho, y les queda bregar por eso, ¿no? A los que están transitando el camino desde la vocación, desde la especialidad, y tienen, por supuesto, mayores elementos de análisis, condiciones de formación para poder
participar y para poder intentarlo, seguramente lo van a lograr. ¿Cómo están viendo el funcionamiento de la oralidad y ahora traspolada también al proceso juvenil? Todo esto que me planteaba, no sé si quiere empezar Candela de nuevo con esto. Comienzo. Acá ha estado, y han estado gente del Instituto de Litigación Oral, la conocerán seguramente, Malena Corbalán, que es muy activa también en esto, ahora también convocada por el Protocolo de Oralidad Civil y Comercial. Pero digo, en materia de penal y sobre todo en esto que hoy charlamos, que es lo de yo le llamo procesos juveniles, ustedes lo tecnifican mejor. ¿Qué pasa con la oralidad y eso? ¿Lo ven conveniente? ¿Lo ven encaminado? Yo me tocó ser de la nueva generación que incursionar en el proceso penal ya con la oralidad implementada absolutamente. Creo que es sumamente necesario porque lo que le da la oralidad es precisamente la inmediación, el estar en una sala de audiencias, en que las partes estén presentes, en que las partes se miren, que las partes hablen. Incluso lo pienso para un adolescente que tal vez está sometido a un proceso penal, la importancia también, la connotación que tiene, más allá después de que se pueda pensar en una connotación en personal, en cuanto que pueda haber una prisión preventiva o una prisión, incluso una condena para esa persona, para ese adolescente, pero la importancia de estar en una sala de audiencia, de que haya un juez o una jueza escuchando, que haya una fiscal que esté diciendo: nosotros estamos sospechando que cometió este delito, una defensa. Creo que eso es sumamente necesario para también personificar a esa persona, porque antes teníamos expedientes, estábamos hablando si bien los jueces y las juezas de menores siempre estaban en contacto con estos adolescentes, esto es real porque esta es la gran diferencia. No es lo mismo cuando uno tiene que resolver por escrito y después el defensor, la defensora o el abogado o la abogada le tiene que explicar a ese adolescente, bueno, pasó esto, no, en estas salas de audiencia se resuelve, y eso me parece que es lo sano de la oralidad. Bien. A mí me parece muy, muy interesante. Muy clara. Ya ahora para cerrar le vamos a preguntar 20 segundos a Florencia, porque nuestra inefable Joana, ya el público lo sabe, TROC haciendo el círculo que implica módulo que se acaba. Como el módulo agoniza, María Florencia, ¿qué decimos para cerrar entonces? ¿Qué queremos aportar respecto a esto? Comparte lo de la oralidad, invitamos a la gente para el 12 de mayo, cerremos. Sí, yo comparto la oralidad, pero quizás no sé si un adolescente está preparado. Bien. Y también, a ver, la oralidad es una garantía. Obviamente es una de las características de una garantía y también está relacionado con el derecho de defensa. El tema son dos cosas, que estamos con un adolescente que no es lo mismo que un adulto. Muchas veces nos pasa que hasta los adultos no entienden qué es lo que está sucediendo y nos cuesta hacerle entender el proceso y qué es lo que está pasando. No me lo quiero imaginar con un adolescente. Y segundo es que se cumpla, porque en la justicia de adultos muchas veces nos vemos con que la oralidad ha quedado un poco en el tintero. Las audiencias muchas veces son por Zoom, la conexión del imputado es por Zoom, y cuando vos a audiencia de oralidad queda por ahí poco, y también es una crítica al sistema de adultos. Entonces creo que en el sistema de menores puede haber estos temas que se repliquen. Bien. Y no sé si está tan bueno, pero sí en principio es una garantía, y como dice Candela, lo que busca es eso, que esté en conocimiento de lo que está pasando, que se le informe, y tiene que ver también con el derecho de defensa. Bueno, habrán escuchado, acá está. Lo dicho, creo que el futuro del Instituto de Derecho Procesal Penal está garantizado en manos de expertas. Bueno, gracias Candela, Florencia, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la Ha invitación. sido un gusto, han sido muy claras, muy generosas con su saber y con sus opiniones, cosa que valoramos enormemente. A ustedes no se vayan, nos queda el último bloque de este Colabro TV y veremos, ¿no?, qué se nos trae, qué nos preparó la producción para el cierre del programa en esta noche de viernes. Ya volvemos. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas.
¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre Esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Vive TV, el canal que te inspira. Cada día la vida respira. Muy bien, gente linda que nos acompaña siempre. Esto que les decía, yo no quise expandirme mucho en mis decires cuando les comentaba, vamos a ver que nos tienen preparada como sorpresa la producción, es simplemente que el tiempo se ha acabado y entonces no tenemos chance de hacer la tercera entrevista. La vamos a pasar para el próximo encuentro porque la hora nuestra, felizmente, ¿no?, ha transcurrido, me parece, de manera muy interesante. Así que a ustedes, a Joana, vení Joana, vení, está detrás de cámara, pero yo la quiero mostrar porque ustedes a Marina ya la conocen mucho y ella que es nuestra ahora productora en reemplazo, pero seguramente continuarán juntas, se me ocurre pensar cuando Marina vuelva. Le contaba yo a la audiencia que Marina ha finalmente dado a luz, así que ha nacido Teodoro. Ya cuando ella nos autorice y tengamos imágenes las vamos a compartir y algún día va a aparecer acá por el estudio. Obviamente. Eso va a pasar. Bueno, entonces, gracias Joana por estar como siempre, a ustedes por estar con nosotros cada viernes. Nosotros les deseamos buen fin de semana, disfruten, estén haciendo las cosas que les gusten y nos encontramos el próximo viernes, si todo está bien, aquí en Vive TV, junto con el equipo que nos sostiene, cuando digamos bienvenidos una vez más a esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colado TV. Chao.